Bienvenidos y bienvenidas a su materia Ingeniería de Datos Avanzada dentro de la Maestría en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos. El día de hoy abordaremos el tema de los roles y responsabilidades de un ingeniero de datos, quien es una pieza estratégica en cualquier iniciativa de analítica avanzada e inteligencia artificial. Antes de hablar de roles y responsabilidades, es vital mencionar que la importancia del ingeniero de datos ha crecido al ritmo de la transformación digital, la proliferación de fuentes de datos y el incremento en las exigencias de velocidad y calidad de información. Para comprender plenamente su relevancia, es útil revisar cómo ha evolucionado este perfil a lo largo de distintas generaciones tecnológicas. Así, en la primera generación, el trabajo del ingeniero de datos giraba en torno a bases de datos relacionales, almacenes de datos y procesos ETL tradicionales. El objetivo principal era consolidar información estructurada para generar informes y análisis predefinidos en un entorno de datos relativamente estable y centralizado. La segunda generación está marcado por la llegada de nuevas fuentes como registros de aplicaciones, sensores y redes sociales, lo que introdujo la necesidad de manejar datos semiestructurados y no estructurados. En esta fase surgen las bases de datos no SQL y los primeros lagos de datos que permiten almacenar datos en su forma original, listos para ser explorados y transformados. La tercera generación está marcada por el crecimiento exponencial en el volumen, la variedad y la velocidad de los datos, lo que obligó al ingeniero de datos a dominar ecosistemas como Hadoop y Apache Spark, dos entornos que habilitan el procesamiento distribuido, tanto en lotes como en tiempo real, a escalas que antes eran impensables. La optimización de pipelines y la escalabilidad se convierten en competencias críticas. En la última generación se consolida un paradigma totalmente descentralizado en el que los datos se conciben como un producto. Este enfoque, representado por arquitecturas como malla de datos, distribuye la responsabilidad de la calidad, gobernanza y disponibilidad de los datos a los equipos que los generan, fomentando así la autonomía y la colaboración entre dominios. Esta evolución muestra cómo el ingeniero de datos ha pasado de ser un especialista en almacenamiento y consultas a convertirse en un arquitecto integral de ecosistemas de datos capaz de influir directamente en la capacidad de innovación y tomas de decisiones de las organizaciones. Empecemos ahora con una definición muy popular obtenida del libro Fundamentos de Ingeniería de Datos, en el cual se marca que un ingeniero de datos es aquella persona que construye y gestiona sistemas de datos escalables, garantizando que la información esté disponible, limpia y estructurada para su análisis. Esta definición nos ha permitido a nosotros definir o construir un ciclo de vida de la ingeniería de datos que veremos a continuación. Podemos imaginar el ciclo de vida de la ingeniería de datos como una secuencia de etapas. Todo comienza con la generación de datos en sistemas de origen que pueden ser aplicaciones, datos introducidos por usuarios, mediciones de sensores u otras fuentes. Luego pasamos a las fases centrales: ingesta, transformación y servicio. Como ingeniero de datos, nuestra atención se concentra principalmente aquí. Es importante destacar que el almacenamiento está presente en todas estas fases, ya que respalda cada una de ellas de forma transversal. Aunque en la práctica los sistemas reales pueden ser más complejos que un diagrama simplificado, esta visión nos ayuda a identificar los elementos comunes de cualquier arquitectura de datos. Finalmente, en el extremo del ciclo encontramos los casos de uso finales, que son las formas en que la organización obtiene valor: análisis de datos, generación de reportes o entrenamientos de modelos de aprendizaje automático.
Enfocándonos en ingesta y recopilación de datos de origen, en esta etapa es importante desarrollar herramientas, flujos de trabajo y procesos que le ayuden a adquirir datos de múltiples fuentes. Asimismo, diseñar, crear y mantener una arquitectura de datos escalable para almacenar los datos. Aquí, los datos se pueden almacenar desde una base de datos simple hasta almacenes de datos o lago de datos o cualquier otro tipo de repositorio de datos. En la etapa de transformación o procesamiento de datos, como se le conoce en algunos libros, incluye limpiar, transformar y preparar los datos para que sean utilizables. Para ello es importante también diseñar canalizaciones para la extracción, transformación y carga de datos en repositorio de datos. Con respecto a la actividad que es transversal, que se refiere al almacenamiento de datos, en esta se abordan temas sobre cómo diseñar o implementar almacenes o lagos de datos para el almacenamiento de esos datos procesados. También en esta etapa hay que asegurar que los sistemas sean escalables, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de los datos y las necesidades empresariales. Es importante asegurar también en esta etapa de que existan herramientas y sistemas que se ocupen de la privacidad, la seguridad, el cumplimiento, la supervisión, el respaldo y la recuperación de los datos. Con respecto a la última etapa, que sería el servicio, aquí es importante asegurar que existan herramientas y sistemas que requieran ofrecer servicios como poner datos a disposición de los usuarios de una manera segura. Eso incluye el uso de APIs, servicios y programas que recuperan datos sobre parámetros definidos para las que lo utilicen los usuarios finales, interfaces, paneles de control. También es importante asegurarse que existan las medidas y los controles y contrapesos correctos para mantener los datos seguros y proporcionar a los usuarios un acceso basado en los derechos. Una vez que hemos visto el ciclo de vida de la ingeniería de datos, así como sus 4 etapas principales, que son ingesta, transformación, almacenamiento y servicio, podemos definir de manera muy general cuál es la responsabilidad principal del ingeniero de datos. Y esta no es algo que muy sencillo, es proporcionar datos listos, es decir, precisos, exactos, limpios, para el análisis a los consumidores de datos, los cuales pueden ser un analista, un ingeniero de Machine Learning, un ingeniero de inteligencia artificial generativa, el experto en marketing o compras. A partir de la responsabilidad general, podemos desmenuzar 4 responsabilidades clave. 1. Colaboración, que no es más que trabajar en equipos multidisciplinarios para definir los requisitos de datos y comprender las necesidades específicas de los stakeholders. También tenemos el diseño ETL, que consiste en crear esas canalizaciones y procesos de extracción, transformación y carga de una manera eficiente y escalable. También otra responsabilidad clave es la calidad, que busca implementar procesos para mejorar la confiabilidad, integridad y precisión de los datos. Finalmente, y no menos importante, ha sido la documentación, algo que a veces solemos olvidar, y esta documentación tiene que ser técnica y detallada de las arquitecturas, procesos y reportes. Por lo tanto, un ingeniero de datos no solamente es una persona que se sienta a programar, es alguien que también tiene que documentar. Para que el ingeniero de datos pueda cumplir con todas estas tareas que hemos estado viendo en las anteriores diapositivas, que es el proceso de ingesta, transformación, almacenamiento, también servicio, es importante que el ingeniero cuente con un conjunto de habilidades. Casi podríamos decir que es una especie de navaja suiza. Podemos identificar 3 habilidades clave que debe de tener un ingeniero de datos, que son técnicas, funcionales
y sociales. A continuación veremos cada una de ellas. En las habilidades técnicas podremos ver que el conocimiento que debe de tener un ingeniero de datos es vasto y debe ser muy rico. Tiene que tener conocimientos en sistemas operativos como Unix, Linux, Windows, así como herramientas administrativas. También debe de saber sobre componentes de la infraestructura, máquinas virtuales, redes y servicios de aplicaciones, servicios basados en la nube. Otro conocimiento u otra habilidad técnica que debería tener son sobre base de datos, almacén y lago de datos, sobre relacionales, NoSQL, etc. También debe saber cuáles son las herramientas tecnológicas para poder hacer estas canalizaciones de los datos, estos data pipelines, y asimismo las herramientas ETL. No sin olvidar los lenguajes de programación, que en esta época hemos identificado entre los más importantes Python, R, Scala, Julia, Shell, Java, solo para mencionar algunas. Y por supuesto, ante el volumen masivo de datos que tenemos, es importante que otra habilidad técnica que debe tener un ingeniero de datos son sobre las herramientas de Big Data, como Hadoop, Spark o Hive. Se menciona que el ingeniero de datos es una intersección entre el ingeniero de software y el científico de datos. Por ello, para que un ingeniero de datos pueda convertir los datos en algo útil, es necesario que sea capaz de comprender a fondo las necesidades de las personas interesadas como analistas, ingenieros de aprendizaje automático o inteligencia artificial generativa, profesionales de mercadotecnia o ventas. El ingeniero de datos debe ser capaz de obtener los requisitos empresariales y de las personas interesadas de alto nivel, así como las características y atributos de los productos de datos, la capacidad de almacenamiento y memoria, así como los costos y restricciones de seguridad. Estos conocimientos o requisitos son o deben ser de alguna manera ser convertidos a requerimientos del sistema, o mejor dicho, del ecosistema de datos para así poder cumplir con los objetivos empresariales. Estos requerimientos del sistema se pueden clasificar en funcionales y no funcionales. Podemos definir los requisitos del sistema de datos como los funcionales o el qué, es decir, las cosas que el sistema debe poder hacer. En el contexto de la ingeniería de datos, estas pueden ser cosas como proporcionar actualizaciones periódicas a una base de datos que ofrece paneles de análisis o alertar a un usuario cuando hay una anomalía en los datos. Por el contrario, podemos pensar en los requisitos no funcionales como la forma en que su sistema logrará lo que tiene que hacer. Esto podría incluir aspectos como las especificaciones técnicas para la ingesta, almacenamiento y orquestación, así como todo lo que tiene que ver con las canalizaciones o pipelines enfocadas principalmente a satisfacer los requerimientos del cliente. Si bien pudiéramos pensar que el ingeniero de datos se dedica solamente a programar, a orquestar, a ver y a interactuar solamente con los datos, lo cierto es que tiene que interactuar con una gran cantidad de personas. Por lo tanto, es vital que el ingeniero de datos tenga habilidades sociales o blandas, principalmente de comunicación, para explicar procesos complejos, para trabajar en equipos multidisciplinarios, así como para tener pensamientos críticos que sean capaces de resolver pensamientos imprevistos. Después de analizar definiciones, ciclo de vida, responsabilidades, roles, podemos decir que las actividades de un ingeniero de datos son las siguientes. En la primera posición estaría la identificación de los objetivos empresariales y comerciales, así como de las partes interesadas.
En el punto 2, definir los requerimientos del ecosistema de datos, estos los cuales se extrajeron a partir de los requerimientos de los empresariales y comerciales de los involucrados. En el tercer paso estará elegir las herramientas y tecnologías, así como evaluar ventajas, desventajas, sus licencias, sus costos. Una vez que todo esto ha ocurrido, siempre es importante crear un prototipo del sistema y evaluar antes de tener la versión final para verificar si cumple con los requerimientos comerciales. En el caso de que esto cumpla, pues simplemente se da un servicio. Y en esta parte, una vez que el sistema ya está funcionando, en la etapa 5 podremos decir que la actividad del ingeniero es monitorear, evaluar y mantener el sistema. El ingeniero de datos es el arquitecto invisible que hace posible que la analítica y la inteligencia artificial funcionen. Sin datos bien gestionados, precisos, confiables, no hay modelos confiables. El futuro de este rol está en seguir evolucionando hacia arquitecturas más distribuidas y orientadas al autoservicio como el Data Mesh. El día de hoy hemos hablado sobre roles y responsabilidades de un ingeniero de datos. En otra sesión veremos los siguientes temas. Hasta luego.